Hola amigos de CSE Refrigeración. En el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de cables que puedo utilizar para mi aire acondicionado. Bueno amigos, eso depende del aire que estemos utilizando, el voltaje y el proveedor. Un ejemplo claro es que si tú vas a instalar tanto para clientes como instaladores, si se va a instalar un aire de 12.000 BTU, por aquí voy a poner una imagen, tienes que primero observar la etiqueta de la caja o de la condensadora para que leas el consumo. Te lo puede decir en vatios como en amperaje. Ya tú leer eso, ya tú puedes conseguir el cableado perfecto para ese tipo de aire. Los errores que cometen siempre son que, un ejemplo que les doy, es que cuando van a instalar un aire 110, el cliente, porque desea ahorrar el dinero, o el mismo instalador desconoce qué tipo de cable instalar, le ponen cables muy delgados o de dudosa procedencia. Un ejemplo de este cable es que, si leemos por aquí, este es un cable encauchetado, forrado. Déjanos en un comentario cómo se llama este cable en tu país, qué nombre le ponen. Aquí en Colombia lo llaman encauchetado. Bueno, continuando con el tema, este tipo de cable, mira lo delgado que es para un aire de 110 voltios de 12.000 BTU. Un aire de 12.000 BTU 110 te consume aproximadamente, dependiendo de la marca y el modelo, como les digo, pero un promedio entre de 8 a 9 amperes aproximadamente. Hay unos que consumen más y hay unos que consumen menos, pero dándole un promedio, pongámosle 9 amperes. Y cliente, este fue que me pasó con un cliente, compró este cable y que el proveedor le dijo que era número 12, ya que esa cantidad de amperes, el cable recomendado para ese aire, yo les recomiendo a los clientes que sea cable número 12. Entonces el cliente me trajo este y dice 3x12. Yo no sé si ustedes lo logran apreciar aquí. Es un cable cochetado 3x12, trae 3 líneas adentro de número 12. Aquí te dice 3x12. Voy a buscar un mejor ángulo, no sé si lo logran apreciar por ahí. 3x12, la cual yo me di cuenta al ver el cable y no me dice ni una marca. Es preferible que compren cables de marca, ya que es un aire, los aires tienen alto consumo. Voy a ponerle un cable que no le dé la talla, tiene que ser de cobre. Esto es lo más seguro, que tiene aleación con aluminio. Mira lo delgado, que la pena es que lo conecté, el cable empezó a calentar y el aire se apagaba. Eso pasa porque no le está llegando la corriente suficiente, ya que el voltaje le caía al cliente, el voltaje caía y el amperaje subía. Por eso yo me di con la pinza al perímetro, veo esa deficiencia, el amperaje alto y el voltaje caído, empiezo a revisar el cableado y me doy cuenta que el cableado estaba caliente, el aire estaba fallando. Empiezo yo a revisar el cable y me detecto esta falla. Y el cable, como es delgado y oscuro, cuando el cable es de cobre es totalmente brillosito, o cobre, como ustedes pueden observar aquí, y lo veo muy delgado, aunque el cable que dice aquí, eso que el cliente me dice que le había comprado el cableado que yo le pedí, que es encauchetado 3x12, dice aquí, pero no te dice la marca. Observo lo delgado que es. Esto fue porque el cliente le mostró uno más económico porque desea ahorrar. Casi no ocurre un incendio o dañaba su aire acondicionado. Entonces yo le sugerí al cliente, ya que había hecho este gasto, y comprar este otro cable que es muchísimo más económico que estos otros cables. La única diferencia es que estos cables son internos y tipo alambre, son rígidos, son muy rígidos, pero son de excelente calidad, que no le iba a fallar el aire. Si quieres, observamos aquí la característica que dice cable número 12, 3.31 milímetros, ¿verdad? El gruesor del cable, perfecto, o sea, entre 331 y 332, está dentro del límite de los milímetros de grosor. Y nos dice la marca, que es Pro Cables, perfecto, la marca del cable. Estos son los cables que yo recomiendo, una instalación interna.
que por ahí me van a decir que el cable número 14 funciona. Ok, perfecto, sí funciona el cable número 14. El cable número 14 te aguanta, según los proveedores, 15 amperes. Pero no lo recomiendo, como les digo, porque el aire, un rango entre 9 y 10 amperes. No me gusta dejar siempre tan exacto, porque el cable, si tú lo pones a trabajar al máximo, busca de calentar también el cableado, o que el aire tenga una avería y el amperaje suba, puede ocurrir un accidente. Yo trato de evitar eso. Por eso es que yo les pido cables número 12, que este cable te aguanta 20 amperes, y lo conecto a través de una caja de taco o breaker. Allá yo tengo unos videos montados, por aquí no sé si te pongo el enlace o lo dejo al final para que ustedes entren cómo hacer la instalación de caja de breaker, un centro de carga. Y se le hizo la conexión y el aire le funcionó perfecto. Mi recomendación que yo le doy a las personas es que cuando vayan a tener un aire de 110, sean cables 100% cobre número 12, es mi sugerencia. Y cuando sea un aire 220, que es la mitad que el consume, la mitad de amperaje, un aire 110 te consume entre 9 y 10 y un aire de 220 te consume la mitad, 4 o 5. Ahí sí les sugiero un cable número 14, ya que mientras el número sea más alto, el cable es más delgado, es delgadito. Sin embargo, aquí tengo un cable número 14, este sí es de marca, lo pueden observar aquí, te dice 3x14. Si lo pueden observar aquí, si se dan cuenta, es más grueso, que este debería ser el más grueso porque este es número 12 y mira lo delgado que es, si observan, y este dice 3x2. Ya te dan cuenta el cable de dudosa calidad, de dudosa procedencia, y mira lo grueso que es este cable. Este cable es muy bueno para exterior, sería ideal. Esto aguanta sol, agua. Este es el cable que yo recomiendo para exterior. De interior recomiendo esto. Este es un cable 14, lo recomiendo por un aire 220. Y este es un cable número 12, lo recomiendo por un aire 110. Esas serían mis recomendaciones, amigos. Espero que este tutorial les haya servido tanto a los clientes que estén viendo este video, que por favor compren el cable bueno, que sean cobre, o los técnicos que están empezando o no tienen algún conocimiento, que ya vean este video y espero que este tutorial les sirva. Les recuerdo nuevamente de suscribirse, de darle like y darle a todas para que te llegue material de este tipo. Hasta luego. Bueno amigos, lo prometido es deuda. Al final de este video les voy a dejar una lista de cables de cobre según su amperaje.